Cada gota de leche guarda una historia. Historias de entrega, de dudas, de fuerza y de amor. Aquí encontrarás voces reales de madres que comparten su camino. Porque la lactancia no es solo alimentar, es también vivir, sentir y acompañar. Bienvenidos a Historias de Leche y Vida. Hoy quiero presentaros una historia muy especial. Es la de una mamá a la que acompañé hace un tiempo y que vivió un inicio de lactancia complicado. A pesar de todos los intentos, la lactancia exclusiva no fue posible, pero su historia está llena de amor, de vínculo y de un mensaje precioso que creo que muchas necesitamos escuchar. Ella ha querido compartir su historia de forma anónima, para dar voz a otras madres que han pasado por algo parecido. Muchas gracias por estar aquí y por confiar en compartir ese pedacito de tu historia con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias a ti por estar aquí y bueno, quiero empezar haciendo una pequeña introducción sobre tu historia y por si nos puedes contar un poquito cómo fue el nacimiento de tu bebé y los primeros días tras el parto. Bueno, pues mi historia, la inmersión en la maternidad siempre es como una ola que te arrastra, pero la mía más que una ola fue un maremoto completo porque yo en la semana 34 de embarazo, a través de la típica toma de tensión en consulta, me detectaron una preeclampsia. Esto fue un lunes. La preeclampsia además como que se disparó a muy grave y nada, me quedé ingresada. Yo iba para una revisión rutinaria, digamos, y me quedé ya ingresada y ahí se me planificó pues cuál iba a ser mis días hasta que mi hijo naciera. Yo, como digo, ingresé un lunes y hasta el jueves mi hijo no nació. Mientras tanto, la toma de tensión continua que mantenían día y noche, la medicación oportuna al respecto y sobre todo las inyecciones estas que te ponen para que vaya madurando los pulmones del bebé. Y digamos, pues manteniéndome un poco lo máximo posible para llegar al final a una cesárea emergente. Porque cuando me fueron a poner los cinturones estos que te ponen y tal, no encontraban el latido, pulso del niño. Exacto, no había pulso, con lo cual yo ahí estaba extrañamente tranquila, pero yo creo que era porque ya llevaba 4 días que no sabía si era de día y de noche. Y el caso es que nada, pues nos fuimos a una cesárea emergente donde a mí me tienen que dormir totalmente porque no me hace efecto la epidural. El niño nace bien, lo que pasa que nace dormido con un Apgar muy bajito que tienen que repetir, tuvo 279 de Apgar. Y respecto a mí, en quirófano en la cesárea, ven que tengo un teratoma en el ovario izquierdo, con lo cual del quirófano salgo sin ovario izquierdo ni trompa de falopio tampoco. Entonces todo yo me esto, voy directo. Claro, sí, perdona que te interrumpa, pero cuando te descubren el teratoma tú estás dormida, tú ya estás sedada en la cesárea en medio de este proceso. No, claro, yo de esto me entero cuando me despierto, que me despierto en la UCI directamente. De hecho, nosotros no quisimos saber durante el embarazo si era niño o niña, y yo me entero porque mientras me estoy despertando y me están trasladando a la UCI, me encuentro a mi marido por el pasillo y me dice que ha sido niño. O sea, así me enteré de que yo tenía un hijo y no una hija. Y cuando ya me despierto del todo en la UCI, veo que vienen 4 ginecólogos y yo me temí lo peor, digo, mucho médico veo yo aquí para contarme que ha ido todo bien. Entonces nada, médicos, claro, el médico era, lo primero que pregunté evidentemente fue por mi bebé. Me dijeron que el bebé estaba estupendamente y lo que había pasado, pues que al ir a cerrar habían visto que tenía un teratoma de 10 centímetros en el ovario izquierdo y que no podían cerrar así, digamos. Entonces, nada, eso evidentemente se fue para biopsia. En diciembre, mi hijo nació en octubre, pues en diciembre ya me confirmaron que no, que era benigno y que no había de lo que preocuparse. Pero claro, yo estaba en la UCI mientras mi hijo tiene que hacer el piel con piel, el primer enganche y todo esto que se supone que te cuentan en el libro de dar a luz y que yo me salté totalmente por lo alto, claro. Claro, sí, no, la verdad es que fue un despertar totalmente, caótico, me puedo imaginar, sobre todo con susto, ¿dónde está mi bebé? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué ha pasado? Sí. Tuvo que ser bastante traumático, sí, la verdad.
Sí, la verdad es que fue bastante sorprendente porque una se imagina saliendo de la sala de partos después de mucho dolor y empujar, y yo es verdad que lo único bueno de mi parto fue que no sé lo que es un dolor de contracción porque no dio tiempo prácticamente, vamos, no ni llegaron a provocarlo, pero claro, me llevé pues todo lo demás, Claro, evidentemente. claro. No, y bastantes cosas te llevaste, sí, en esta Sí. experiencia. Sí. ¿Y cuándo, no sé, cuándo pudiste tener el primer contacto con tu bebé después de todo este proceso? Pues mira, como digo, mi bebé nació un jueves por la tarde, a las 6 de la tarde más o menos, y yo no lo tuve encima hasta el sábado por la mañana, y porque la matrona de neonatos fue muy amable. Mi bebé además estaba bien, con lo cual no había problema, o sea, no estaba, pese a ser prematuro, al nacer a la 34 más 4, no necesitó de nada en concreto, vamos, estaba perfectamente. Entonces mi marido le pidió si podíamos ir a ver a la mamá, si podían venir a verme, y ahí fue cuando le tuve por primera vez encima, claro, en la UCI. Además, de hecho, los enfermeros de la UCI, como tristemente en la UCI no hay muchos bebés que Claro. vayan, estaban todos flipando con el niño, porque además, bueno, no es que sea mi hijo, pero es que nació muy guapete, como nació por Muy cesárea y tal. chiquitito, claro. Era chiquitito, claro, y que con eso y con todo pesaba 2,100 kilos, pero bueno, para ser un niño es verdad que era pequeño. Y ese fue el primer contacto que yo pude tener con mi hijo, y ni siquiera fue piel con piel, porque yo tenía la sábana de la UCI y él estaba envuelto también en la toallita esta que le ponen para que no pierdan frío. Así que Claro. realmente fue mi marido el que se dividió en dos para estar tanto con mi hijo y el piel con piel y empezar a darle de comer con la sonda y demás, y luego venir a darme a mí de comer porque yo no me podía doblar por la cesárea. Madre mía, o sea que fue, vamos, un parto y un inicio de conocer a tu bebé bastante complicado. Y Sí. bueno, no sé cómo serían estos primeros intentos de lactancia, porque claro, suponemos que tu marido es el que se tuvo que hacer cargo de la lactancia de tu bebé con sonda, que es lo que me estás contando. Exacto, sí. Bueno, esto realmente fue una súper inmersión en la paternidad para mi marido, porque claro, él hasta que no nació el niño él no fue padre, no era de estos que estaban aquí como súper motivados con la tripa y tal, para nada, vamos, todo lo contrario. Entonces, efectivamente, yo cuando ya tengo a mi bebé encima, que no significa estar con mi bebé, porque yo estaba todavía en la UCI, él ya había aprendido a darle con la sonda, bueno, con inyección, a estimularle con el dedo en el paladar para que succionara, las cantidades, tal. Digamos que lo mantuvieron todo un poquito en pause hasta que yo estuviera disponible, por así decirlo, y que la teta pudiera ocupar su lugar. Claro, claro. Ese fue el inicio, sí. Y bueno, mencionas, o sea, a mí sé que me has contado que sí que te salía calostro estos primeros Sí. días hasta que le pudiste enganchar. Sí, esto fue curioso porque enfermera o matrona que iniciaba el turno venía a ver si yo, bueno, pues iba pudiendo sacar más leche y demás, estimulándome el pecho tanto manualmente como con el típico sacaleches de hospital. Y bueno, pues unas con más y con menos intención. También hay que tener en cuenta que yo había pasado 4 días en cama y que tenía un edema y una hinchazón espectacular, con lo cual el pecho también estaba hinchado y eso dificultaba que pudiera salir la leche. Pero mal que bien, el calostro sí llegó a salir, y luego ya, bueno, nos dieron el alta, pero prácticamente lo mismo. Nos fuimos con un alta condicionada a que mi pecho, a que la teta arrancara, por así decirlo. Entonces íbamos bajo mínimos en tema de lactancia artificial, porque no querían que dependiera para que luego no rechazara mi leche, y de hecho nos fuimos a casa todavía con la jeringa y con estimulando el paladar con la manita y el guante. Sí. Claro, sí, para no perder ese reflejo, ese estímulo, como bien dices, y que se pudiera enganchar, claro. Exacto, eso es. ¿Y qué sentimientos tenías esos primeros días, pues sabiendo que era todo un poco muy diferente a lo que habías esperado? Bueno, pues te digo una cosa, Estefanía, como yo tampoco había sido madre, yo no sabía dónde estaba el umbral de lo normal y lo no normal, básicamente, porque además da la casualidad de que yo estoy criada a biberones y mi hermana tampoco pudo dar teta a mi sobrina. Porque, bueno, ella sí pudo dar, pero tenía muy poca leche y al final tuvo que pasar a lactancia artificial.
Entonces, el sentimiento, lo primero, si te digo la verdad, de felicidad por estar sanos los dos. Aunque Sí, yo porque, tuviera claro. mi renque antes, ¿no? Pero, oye, pues ya está. Ha sido como súper estrambótico, pero, jolín, estamos aquí los dos, ¿no? Que esto es Estamos lo que los dos, importa. nos vamos a casa y vamos a por Exacto. todo. Y el resto, pues ya lo capearemos. Claro. Pero bueno, yo sí, no es que fuera condicionada, pero sí iba como muy presionada por el mensaje de que la teta, la teta, la teta, o sea, todo tenía que ser lactancia materna, no se encontraba explicación a que la dieras de otra manera, tenías que súper esforzarte en que eso pasara. Y no sé, yo como digo, yo estoy criada con biberones y mi hermana también y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, siempre hay cierta presión, de hecho comentarios de familia muy muy cercana, desde el primer minuto de embarazo, la teta es lo mejor, los niños la teta, tal. Entonces había un poco de presión externa, que no mía propia, porque yo como digo, con estar viva me daba bastante por contenta, pero bueno, yo sí quería intentarlo, todos los medios que tuviera a mi alcance para intentarlo, por no quedarme con la espinita de no llegué hasta el final y me rendí, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, Aunque de no haberlo intentado, claro. Querías haberlo por lo menos dicho, bueno, he intentado todo lo posible. O sea, que lo que te motivó un poco a intentarlo es eso, el conocimiento que tú tenías de que la lactancia, pues todo el mundo te estaba diciendo que era lo mejor y bueno, es un poco lo que se fomenta y por eso decidiste intentarlo a pesar de las dificultades. Exacto, totalmente. De hecho, por eso al salir del hospital, bueno, unos días antes de salir ya preparamos consulta contigo, porque claro, yo me voy a casa, yo no sé estimular mi pecho, no soy enfermera, no soy matrona, aunque me haya hecho todos los cursos del mundo y necesito un apoyo profesional para arrancar esa teta, por decirlo de alguna manera. Sí, porque es verdad que falta tiempo de apoyo en el hospital, al fin y al cabo te dan el alta, te vas a casa y te faltan herramientas. Totalmente, y mira que nosotros estuvimos ingresados una semana, por mí, no por el niño se hubiera ido antes, pero por mí y por las dolencias que tuve, por así decirlo, y el seguimiento que me hicieron, estuvimos una semana, que la gente normalmente en 2 días o 3 se va, pero con eso y con todo yo sentí que no me iba con el conocimiento suficiente como para garantizar que eso iba a pasar. Y luego, como teníamos revisiones todos los días, teníamos que ir todos los días al hospital de vuelta, a mí en pediatría nunca me dijeron, bueno, pues deja de intentarlo porque no se está instaurando la lactancia materna. Sino, que falta una revisión, un seguimiento. Totalmente. Era solo, ¿cómo va? Bueno, pues yo lo intento, pero no creo. Claro, el niño no estaba cogiendo peso, el niño, además, mi hijo es un tragón y lo ha sido siempre. Y reitero, íbamos con el mínimo minimorum para que él pudiera coger el pecho si al final se daba el caso. Entonces, claro, él iba creciendo, iba demandando, yo con la teta no cubría, pero tampoco nos decían que aumentáramos lactancia artificial. Sí, o sea que nos dieron instrucciones claras. Entonces, bueno, es verdad que nosotros nos reunimos, hacemos una asesoría y es verdad que intentamos hacer un proceso de relactación, ¿no? Una estimulación de producción con la técnica de extracción poderosa. Entonces, bueno, quiero que cuentes un poco cómo lo viviste. Bueno, pues increíble, porque tú crees que cuando va una asesora de lactancia te abraza y te dice, no te preocupes que con esta súper técnica secreta vas a arrancar a producir leche. Y no, eso no pasó. Entonces, por tu parte lo que nos comentaste, efectivamente, es que hacía falta como un reinicio del sistema, por decirlo de alguna manera, que consistía en una lactancia poderosa y que además nos encajaba perfecto porque esto nos lo comentaste un viernes, nosotros el lunes volvíamos a tener cita con pediatría y teníamos 48 horas para hacer ese reinicio, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿esto qué consistía? Pues consistía en que cada hora, durante 10 minutos, tenía que estimularme con el sacaleches cada uno de los pechos, es decir, 20 minutos, y creo que recordar que solo podía descansar 3 o 4 horas seguidas para dormir. Así es. Y además, con un bebé recién nacido, que ya te puedes cuadrar tú esas 3 horas con sus 3 horas de sueño, para que por lo menos algo pasara, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que gracias a ti, como tú tenías también un succionador y yo tenía otro, esos 10 minutos los hacía a la vez, o sea, no tenía que hacer 20 minutos, hacía 10 minutos con los 2 pechos a la vez. Ahí algo más de calostro salió, que nosotros lo llamábamos ambrosía, que
con la jeringa al niño, pero es cierto que el domingo, cuando me preguntaste al cierre de las 48 horas, por así decirlo, me dijiste, pues mira, de verdad, lo has hecho todo, pero es que no hay cómo, o sea, no se puede y tienes que pasarte a lactancia artificial porque tu cuerpo no lo va a producir. Y bueno, claro, es que sí, es que es un proceso muy duro, una extracción poderosa es un proceso muy trabajoso, con mucho estrés para la madre, pero es verdad que si no conseguimos una extracción mínima, es que no hay nada que hacer. Por mucho que sigamos estimulando, ya pasaríamos a fármacos para intentar hacer una producción, bueno, o sea, otro episodio bastante dramático. Y estabais muy cansados y tú venías de una operación también que, aparte de la cesárea, te habían extraído un teratoma. O sea, es que era bastante complicada la situación. Sí, así fue. De hecho, el lunes volvimos a pediatría, como digo, otra vez la pregunta, ¿qué tal va la lactancia materna? Y ya les dije, mira, hemos estado con una asesora, he hecho una lactancia poderosa este fin de semana, no hay leche, olvidémonos de esto, nos pasamos al biberón, ya por favor, o sea, tengo que ser yo la que diga que no, pues venga, no hay teta, no pasa nada. Entonces ahí ya fue cuando nos empezaron a pautar, nos quitaron, seguíamos con la jeringa, seguíamos con la estimulación del paladar, que también era como, por favor, ya que, o sea, necesito un biberón para ganar calidad de vida, porque como tenga que seguir con la jeringa y con el guante dándole al paladar, mira, no puedo más, o sea, me está un poco más fácil porque bastante inicio he tenido ya. Claro, todo el mundo es de que la maternidad. Tendemos a recomendar mucho la lactancia materna y que es lo mejor, pero también lo que es lo mejor es que la madre pueda vivir con eso, con un mínimo de calidad, descanso y poder estar con su bebé feliz. Y es que si una madre está agobiada por estar contando lo que ha comido, lo que no ha comido, si le he estimulado, si no le he estimulado, es que también es un estrés añadido que te hace no disfrutar de esos primeros días con tu bebé que tienen que ser los más felices de tu vida. Totalmente, es así, es que no puedo añadir nada, tienes toda la razón. Era una fuente más a la que ya teníamos de tener un prematuro, de tener que recuperarme yo de tal, encima, como nació en octubre, como decía antes, no pudimos tener visitas porque había otro brote de COVID. Estuvimos todo el rato, mi marido y yo, solos ante el peligro con esto, sin la típica abuela que... Chica, aunque sea para hacerte un relevo, un cambio de pañal, un lo que sea, para darte unas lentejas. Eso iba a decir, comida, sí. Exacto, sí. Yo recuerdo que, bueno, es que nos traían los tuppers y los dejaban en la puerta porque no queríamos que pasara nadie a ver al enano. Claro. Entonces, bueno, pues fue todo como demasiado ya estresante como para añadir un factor de más. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ¿y qué papel tuvo el acompañamiento en ese proceso? Me refiero sobre todo a tu pareja, a la familia, cómo lo vivieron y cómo te apoyaron en este momento de pasar a biberón. Pues mira, la verdad es que mi chico quería que lo intentáramos todo también. Ojo, sin presionar, es decir, la decisión era mía, porque él sabía que al final era mi cuerpo, iba a ser mi sacrificio y lo que ya venía yo pasando, básicamente. Entonces él en todo momento fue, por supuesto, un apoyo y de hecho el biberón se comparte, la teta no. Entonces él también participó mucho, evidentemente nos turnábamos para poder descansar algo, ¿no? Porque hacíamos turnos y que, bueno, te tocara por lo menos dormir 6 horas y demás, y ahí la verdad es que estuvimos los dos al pie del cañón como fieras y como... Bueno, con más pasión que otra cosa porque éramos, y seguimos siendo primerizos, vamos, pero que era sobre todo mucha intención y mucho cariño y mucho, venga, que esto entre los dos lo podemos hacer perfectamente y nos vamos turnando. Y luego la familia, pues lo que te digo, yo por parte de mi familia cercana, es que yo estoy criada a biberones porque mi madre no me quiso dar pecho directamente, o sea, para ella no era una opción en ese momento y no quiso que lo fuera. Y luego es que con mi hermana mismo también tuvo un factor muy estresante con su teta, mucho sentimiento de ser mala madre por no poder dar el pecho, pero bueno, su hija se crió a biberones igual que hicimos ella y yo. Entonces, al final, es el paso por donde ella ha pasado. Y el resto de familia, a lo mejor mi familia política o familia no tan cercana, al final, viendo lo que yo había pasado, cómo había sido el parto, cómo estaba el niño y demás, pues tampoco podían decir mucho más, ¿no? O sea,
ya está, o sea, es que este es el paso, sí que hablamos de marcas de leche, demás y no sé qué, que empezamos con una marca y continuamos con esa marca, que precisamente además era la que a mi marido le daban de pequeño y la que me daba a mí mi madre también, con lo cual, bueno, pues fue como hay un sentimiento de, por lo menos te estás criando igual que nosotros, Sí, aunque no sea de cosa que nos dieron instrucciones claras. Entonces, bueno, es verdad totalmente. que nosotros nos reunimos, hacemos una asesoría y es verdad que intentamos hacer un proceso de relactación o una estimulación de Sí, producción con la técnica de extracción poderosa. Entonces, bueno, quiero que exacto. cuentes un poco cómo lo viviste. Bueno, pues increíble, porque tú crees que cuando va una asesora de lactancia te abraza y te dice, no te preocupes que con esta súper técnica secreta vas a arrancar a producir leche. Y no, eso no pasó. Entonces, por tu parte, lo que nos comentaste, efectivamente, es que hacía falta como un reinicio del sistema, por decirlo de alguna manera, que consistía en una lactancia poderosa y que además nos encajaba perfecto porque esto nos lo comentaste un viernes, nosotros el lunes volvíamos a tener cita con pediatría y teníamos 48 horas para hacer ese reinicio, por decirlo de alguna manera. Entonces, Sí. ¿esto qué consistía? Pues consistía en que cada hora, durante 10 minutos, tenía que estimularme con el sacaleches cada uno de los pechos, es decir, 20 minutos, y creo que recordar que solo podía descansar 3 o 4 horas seguidas para dormir. Así es. Y Sí. además, con un bebé recién nacido, que ya te puedes cuadrar tú esas 3 horas con sus 3 horas de sueño, para que por lo menos algo pasara, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que gracias a ti, como tú tenías también un succionador y yo tenía otro, esos 10 minutos los hacía a la vez, o sea, no tenía que hacer 20 minutos, hacía 10 minutos con los 2 pechos a la vez. Ahí algo más de calostro salió, que nosotros lo llamábamos ambrosía, que sacábamos con la jeringa al niño, pero es cierto que el domingo, cuando me preguntaste al cierre de las 48 horas, por así decirlo, me dijiste, pues mira, de verdad, lo has hecho todo, pero es que no hay cómo, o sea, no se puede y tienes que pasarte a lactancia artificial porque no, tu cuerpo no lo va a producir. Y bueno, Claro, es pues que sí, es que es un proceso muy duro, una extracción poderosa es un proceso muy trabajoso, con mucho estrés para la madre, pero es verdad que si no conseguimos una extracción mínima, es que no hay nada que hacer. Por mucho que sigamos estimulando, ya pasaríamos a fármacos para intentar hacer una producción, bueno, o sea, otro episodio bastante dramático. Y estabais muy cansados y tú venías de una operación también que, aparte de la cesárea, te habían extraído un teratoma. O sea, es que era bastante complicada la situación. Sí, así fue. De hecho, el lunes volvimos a pediatría, como digo, otra vez la pregunta, ¿qué tal va la lactancia materna? Y ya les dije, mira, hemos estado con una asesora, he hecho una lactancia poderosa este fin de semana, no hay leche, olvidémonos de esto, nos pasamos al biberón, ya por favor, o sea, tengo que ser yo la que diga que no, pues venga, no hay teta, no pasa nada. Entonces ahí ya fue cuando nos empezaron a pautar, nos quitaron, seguíamos con la jeringa, seguíamos con la estimulación del paladar, que también era como, por favor, ya que, o sea, necesito un biberón para ganar calidad de vida, porque es que como tenga que seguir con la jeringa y con el guante dándole al paladar, mira, no puedo más, o sea, me está un poco más fácil porque bastante inicio he tenido ya, Claro, todo el mundo es de la que maternidad. tendemos a recomendar mucho la lactancia materna y que es lo mejor, pero también lo que es lo mejor es que la madre pueda vivir con eso, con un mínimo de calidad, descanso y poder estar con su bebé feliz. Y es que si una madre está agobiada por estar contando lo que ha comido, lo que no ha comido, si le he estimulado, si no le he estimulado, es que también es un estrés añadido que te hace no disfrutar de esos primeros días con tu bebé, que tienen que ser los más felices de tu vida. Totalmente, es así, es que no puedo añadir nada, tienes toda la razón. Era una fuente más a la que ya teníamos de tener un prematuro, de tener que recuperarme yo de tal, encima, como nació en octubre, como decía antes, no pudimos tener visitas porque había otro brote de COVID. Estuvimos todo el rato, mi marido y yo, solos ante el peligro con esto, sin la típica abuela que
chica, aunque sea para hacerte un relevo, un cambio de pañal, un lo que sea, para darte unas lentejas. Eso iba a decir, comida, sí. Exacto, sí. Yo recuerdo que, bueno, es que nos traían los tuppers y los dejaban en la puerta porque no queríamos que pasara nadie a ver al enano. Claro. Entonces, bueno, pues fue todo como demasiado ya estresante como para añadir un factor de más. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ¿y qué papel tuvo el acompañamiento en ese proceso? Me refiero sobre todo a tu pareja, a la familia, cómo lo vivieron y cómo te apoyaron en este momento de pasar a biberón. Pues mira, la verdad es que mi chico quería que lo intentáramos todo también. Ojo, sin presionar, es decir, la decisión era mía, porque él sabía que al final era mi cuerpo, iba a ser mi sacrificio y lo que ya venía yo pasando, básicamente. Entonces él en todo momento fue, por supuesto, un apoyo y de hecho el biberón se comparte, la teta no. Entonces él también participó mucho, evidentemente nos turnábamos para poder descansar algo, ¿no? Porque hacíamos turnos y que, bueno, te tocara por lo menos dormir 6 horas y demás, y ahí la verdad es que estuvimos los dos al pie del cañón como fieras y como... Bueno, con más pasión que otra cosa porque éramos, y seguimos siendo primerizos, vamos, pero que era sobre todo mucha intención y mucho cariño y mucho, venga, que esto entre los dos lo podemos hacer perfectamente y nos vamos turnando. Y luego la familia, pues lo que te digo, yo por parte de mi familia cercana, es que yo estoy criada a biberones porque mi madre no me quiso dar pecho directamente, o sea, para ella no era una opción en ese momento y no quiso que lo fuera. Y luego es que con mi hermana mismo también tuvo un factor muy estresante con su teta, mucho sentimiento de ser mala madre por no poder dar el pecho, pero bueno, su hija se crió a biberones igual que hicimos ella y yo. Entonces, al final, es el paso por donde ella ha pasado. Y el resto de familia, a lo mejor mi familia política o familia no tan cercana, al final, viendo lo que yo había pasado, cómo había sido el parto, cómo estaba el niño y demás, pues tampoco podían decir mucho más, ¿no? O sea, ya está, o sea, es que este es el paso, sí que hablamos de marcas de leche, demás y no sé qué, que empezamos con una marca y continuamos con esa marca, que precisamente además era la que a mi marido le daban de pequeño y la que me daba a mí mi madre también, con lo cual, bueno, pues fue como hay un sentimiento de, por lo menos te estás criando igual que nosotros, sí, aunque no sea... de conexión, sí. Exacto, sí, de nexo ahí y... Bien, la verdad, yo me sentí, no voy a decir apoyada porque la decisión era mía, pero mi chico no presionó de más, venga, vamos a seguir, no, para nada, fue una decisión para mí bastante fácil por lo que decía, porque yo al final lo que quería era que mi hijo empezara a criarse, a coger peso, pues lo que nos preocupa a todas las madres demos pecho, ¿no? Que pues que coja peso, que esté sano, los cólicos, tal, bueno, pues todo esto en común. Eso es. Sí, qué bien que pudieras contar con ese arrope de tanto de tu pareja como del entorno, porque muchas madres no cuentan con ello, y es verdad que aunque la decisión es nuestra como madre, sentir que estás arropada con la decisión que tomas es muy importante. Sí, la verdad es que sí. Sí, bueno, yo creo, así como pregunta final, has mencionado que te gustaría transmitir que los niños criados con biberón también son felices y que tienen un vínculo igual de fuerte. ¿Cómo has vivido tú esa parte del vínculo con tu bebé? Pues mira, al principio fue, yo creo que no es que fuera complicado, pero claro, al final una sueña con hacer el piel con piel, con empezar desde el principio, el enganche y tal. Bueno, lo mío fue distinto, ya está, ¿no? Una historia original para contarle al niño, desde luego. Entonces, realmente el vínculo con él se empezó a gestar, bueno, por supuesto cuando estaba en el vientre, cuando estaba embarazada, pero me acuerdo un hecho súper significativo y es que cuando la primera noche que pasamos juntos, que el niño durmió encima de mí, hizo un movimiento que era algo que hacía cuando él estaba todavía dentro de la tripa. Y yo lo dije en voz alta, le dije, ay, así te movías dentro. ¡Ay, y qué maravilla! Dijo, sí, fue muy fuerte. Y ahí mi chico dijo, claro, es que vosotros ya os conocéis. Y dije yo, pues es verdad, al final, oye, contigo ha tenido la oportunidad de hacer el piel con piel, que con pocos papás podrá ser, pero mira qué bonito que conmigo también tiene ese trabajo hecho de antes, ¿no? Qué bonito luego, haberlo sentido así, qué bonito. Sí, fue muy fuerte, la verdad. Y luego el tema del biberón es que al final es lo que he dicho antes, los biberones se comparten
y es una muy buena manera para que el otro cuidador o cuidadora establezca también un vínculo, que es verdad que con la teta se establece, bueno, pues de una manera más, no sé si natural, ¿no? Pero más fácil porque al final come de tu pecho, ¿no? Porque yo los días que le di calostro lo recuerdo además como una experiencia súper relajante, que a mí me entraba hasta sueño de lo tranquilamente en paz que me sentía. Y eso también conseguí sentirlo con biberón, y sé que mi marido también tuvo la suerte de poder sentirlo, cosa que con la teta no hubiera pasado aunque yo se lo hubiera explicado. Claro, Entonces, sí, sí. bueno, pues yo lo que sí me gustaría trasladar a otras madres es que no pasa nada, está todo bien, si no es con la teta hay más maneras, no te dejes llevar por toda esa mega información de que el pecho es lo único, porque no lo es. Hay muchas maneras igual que de ser mamá, de ser mamá que provee, por decirlo de alguna forma, y lo haces igual de bien con una teta y con un biberón. Igual que si empiezas a dar el pecho y te cansas, dejar la lactancia, igual que si tienes que empezar a trabajar y tienes que empezar a tomar biberón. O sea, ese sentimiento y esa carga sobre nuestros hombros no es tan pesada, y no te la hagas tú más pesada, porque hay más opciones para poder alimentar a tu hijo, y tu hijo te va a querer exactamente igual que si le dieras la teta. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con tus palabras, y es algo que yo defiendo cada día, que lactancias hay de muchos tipos, pero que todas son lactancias. Entonces, claro, sí, estoy de acuerdo con tus palabras. Bueno, pues nada, yo quería terminar diciendo pues que si pudieras hablar con aquella tú que estaba en la UCI los primeros días, ¿qué le dirías y qué te gustaría que otras madres se llevaran de esta historia? Pues a la que estaba en la UCI, que lo primero, que la comida mejorará, porque si ya están en el hospital es doloroso, el tema de la UCI es como increíble, pero bueno, además yo no había pasado por esa experiencia antes, con lo cual yo le diría: tranquila, todo pasa, tranquila, va mejor, tranquila, te tienes que conocer como madre, porque yo en aquel quirófano dejé a una persona distinta de la que era después. Y cuando eres mamá, creo que tienes unos miedos que antes no tenías porque no eras madre y no cuidabas de otra persona, ¿no? Por así decirlo. Eso es, sí. Entonces yo a aquella persona le diría: tranquila, que todo va a estar bien, tente paciencia, tente tiempo, y sobre todo tienes que tener espacios mentales para ti. Es decir, yo cuando estaba en recuperación y cuando ya llegamos a casa, todos los días salía 20 minutos a darme una vuelta yo sola, para salir del bucle de te encuentras mal, de no duermo casi, tengo un niño, madre mía la que me he metido, tal. Pues todo ese pensamiento, para que luego no se cronifique y se vaya a otra situación peor posparto, relax. Todo sí, darle un respiro, dar un respiro a esos pensamientos negativos. Exacto, que te dé el aire en la cara y que pienses de otra manera. Y le diría eso: todo va a ir bien, pero ten paciencia, porque yo de por sí soy impaciente, pero es que encima ya verme ahí impedida físicamente, pues imagínate, o sea, yo estaba ya que no podía más. Pero bueno, eso es lo que le diría, porque al final, lo que digo, lo importante era que en tema de salud estuviéramos más o menos bien, o razonablemente bien, y como eso se dio en primera instancia, pues lo siguiente era a seguir a conquistar otros espacios y otras maneras de las que yo nunca hubiera pensado que iba a pasar, y que bueno, al final pasó y se resolvieron. Eso, vamos, sois unas guerreras las madres, no me canso de decirlo. Luchamos y lucháis contra un montón de dificultades que se van sucediendo, y al fin y al cabo lo que más nos importa es sacar a nuestros niños adelante con lo que sea que nos echen encima. Totalmente, yo te agradezco este espacio y este ratito, sobre todo porque creo de verdad que es un mensaje que a mí me hubiera gustado escuchar, que no pasa nada no eres una madre fracasada, no eres peor madre, no hay nada malo en dar un biberón, sea de tu leche o sea de leche artificial. Lo que importa al final es que salgas y que te encuentres con tu manera de maternar. Eso y ya está. Y la que sea tuya es, y bien está, no pasa nada. Eso es. Pues nada, voy a finalizar diciendo muchísimas gracias por acompañarnos en esta historia de Leche y Vida, por contar tu historia.
por abrirte y por poner voz a tantas mujeres que han vivido algo parecido. Y bueno, solo quería decir que esta historia nos recuerda que criar con biberón también es criar con amor y que todos los caminos merecen respeto, porque al final lo importante no es cómo se alimenta, sino el amor con el que se hace. Muchas gracias a todos y no quiero terminar hoy sin antes invitarte a formar parte de Historias de Leche y Vida. Si quieres contar tu historia de lactancia, sea cual sea, puedes escribirme a estefania.alactancia@gmail.com o en Instagram como @estefania.lactancia. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.